placer estar acá. He leído tu una programa. severísima declaración de Vitocha. Ojo. Cultura y vivienda segura para todos, Acción Popular. Sí, señores, Acción Popular. Bueno, Me emociona escuchar el claro, partido. los partidos tienen que tener estas cosas. Hay jóvenes que no entienden esto. Sí. Y de los 46 partidos que hay ahora inscritos en el jurado, ¿cuántos tendrán su himno como el nuestro? Deberían Uno o dos tener partidos y el todo. resto nada. El APRA, nosotros, Eso no puede ser. quizás el PPC, no lo sé, y el resto nada. No puede ser, Siempre eso no puede ser. son etiquetas. Claro, es que un partido no solamente es una etiqueta, o sea, hay gente que quiere esto como Kentucky Fried Chicken, McBurger, esto, Sí. bueno, Bueno, acá hay acá hay la ilusión del partido. Así como hay mucha ilusión por el techo propio, hay ilusión en política por el partido propio, ¿no? efectivamente. Bueno, estaba yo comentando que lo he visto severísimo a Vitocho refiriéndose a la nueva directiva del Congreso. Bueno, me da mucha Ha dicho pena. cosas como, es una vergüenza que a un acusado de violación sea presidente del Congreso. Sí, o ministro de Estado, o presidente de la República, o juez supremo. Pero o es acusado nomás esto. así, suficiente. Suficiente porque hay que buscar la idoneidad de las personas, ¿no? No solamente la condena que puede llegar después, pero sino la conducta, la ética, la moral pública, los valores. El Congreso de la República es la piedra bautismal de nuestra República, de la República del Perú. La República del Perú nace del Congreso. El Congreso fue la primera asamblea popular del año 1822, donde nace la República. Ahí empieza la República, con su constitución, con sus leyes, etc. De ahí surge todo lo demás, surge la presidencia, ahí se define qué cosa va a ser el Perú, una república o una monarquía, como una república federativa, una confederación, en fin, ahí surge todo lo que hoy día conocemos y somos en el Perú. Y ese es el primer poder de Estado, fue el primero, cronológicamente hablando, y luego fue el primero porque González Vigil, el año 1832, en una famosa acusación al mariscal Gamarra, que era un hombre muy importante, presidente del Perú, muy importante, que murió en Ingavi después. Ese hombre, Gamarra, fue acusado por González Vigil y tiene un largo discurso. González Vigil acaba diciéndole: yo lo debo acusar, yo a usted lo acuso. Y él decía, es el primer poder de Estado, no porque hay uno primero entre iguales, todos son iguales finalmente, ¿no? Sino es el primero porque cronológicamente es el fundador de la República, y segundo porque es el único donde es una asamblea elegida por el pueblo. No elige el pueblo a los jueces, a los ministros, a los fiscales, etcétera. No, elige a los parlamentarios. Entonces, por eso es que es el primero. No es porque sea superior al resto, simplemente porque tiene un origen más democrático, no más representativo en todo caso. Puede fallar, por supuesto que sí, pero así es en teoría. Entonces, por eso es el primer poder del Estado. Entonces, que ese poder que representa valores republicanos sea presidido por una persona que tiene un cuestionamiento de esa naturaleza, además, porque no se le cuestiona por no pagar el alquiler de su casa, que también no me gustaría que sea así, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de cosas menores. Pero que se le cuestione por haber hecho una fiesta, haber participado en la fiesta y habérsele acusado de una violación, haberlo encontrado con paños menores, la que lo acusa de haberlo violado, etcétera, y que el día que no ha sido él, sino que han sido otros. O sea, todo eso destruye la moral pública, destruye la confianza en nuestras autoridades. Ahora, acá ha habido un pacto de partidos, cuidado. Por supuesto que sí. Acá ha estado Y a mí, Somos Perú, sí, Fuerza Popular, Acción Popular, creo también, porque sí, está con la sí, directiva, lamentablemente, sí. y alguien más. Bueno, Fuerza Popular, a mí me extraña que La política es distinta de la ética, eso se dice. Eso no debería ser así. Lamentablemente, a veces es así. Porque si es una persona que no es idónea, que no tiene conducta impoluta, incuestionable, no puedes votar por ella, por más que sea del partido que tú vas a apoyar. No debería. O sea, la ética debe estar por encima de la consigna política. Y acá parecería que es justamente al revés.
que la ética está subordinada al interés político. En la práctica es así. Esto. Eso no se puede ni aceptar. Eso me parece que es muy malo. Y en el caso de Fuerza Popular me llama la atención porque ellos tienen una bancada importante, tienen comisiones importantes, manejan de alguna manera el Congreso, aliados con el acuñismo, ¿no? Pero históricamente están más vinculados a Cueto que a Gerí. A Gerí casi ni lo han conocido, acaba de llegar al Congreso. Con Cueto ha sido un oficial destacado de la Marina que sirvió fielmente al gobierno de Fujimori y tiene vinculaciones con el fujimorismo, siempre las ha tenido. Entonces, me llama la atención que no quieran y que además no tiene acusaciones, ninguna, ¿no? Que yo sepa. Entonces, y que sepa el mundo, ¿no? Y que sepa el Perú. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo apoyen a Cueto por apoyar a Gerí. ¿Por qué? Porque Gerí es manipulable, como tiene tanto rabo de paja, lo pueden presionar, lo pueden someter, lo pueden digitar, lo pueden conducir. En cambio, Cueto no es así. Cueto no se va a dejar manipular fácilmente, no se va a dejar manejar por una bancada, por ninguna bancada. Entonces, ellos prefieren al dócil, al servil, que al que tiene conducta intachable. Eso me parece espantosamente malo. O sea, están pensando en ellos y no en el país. Esto abunda pues en la caída de la popularidad, si se puede caer más. Bueno, eso abunda a que la gente no crea en la política, a que la gente no crea en los líderes políticos, a que la gente no crea en el gobierno, en la oposición, no crea en nada. Y no crea en la democracia, que lo cual es peor. Pues sí, pues. Cuando las encuestas no te favorecen, generalmente uno dice, bueno, eso había que verlo, el método, la metodología, es la foto del momento, etcétera. Ahora, te pregunto lo siguiente por tu experiencia. ¿Se puede gobernar con 0%? O sea, legalmente sí. Legalmente legítimamente sí, no. Ese es el problema. Volvemos a la distinción sí, todavía. Pues, así es. Entre lo formal, a ver, yo creo que lo que se puede rescatar de estos tiempos difíciles y caóticos y sin autoridad y al garete es que a pesar de todo, de esta débil democracia que tenemos y que sufrimos, estamos avanzando un poquito, ¿no? O sea, hay cierta estabilidad. Eso hay que rescatarlo. Hay cierta estabilidad. O sea, el pueblo en el fondo ha madurado bastante, porque sabiendo lo que tenemos al frente, somos pacientes y estamos esperando que vengan las elecciones para renovar a toda la dirigencia de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es rescatable. Ayer me preguntaban a mí, me llamó NTVN de 24 de Colombia, y me decía, ¿qué rescata usted? Pero el país está estable. Sí, le dije, el país está estable por suerte. No sé hasta cuándo, por suerte. Pero, ¿es cosa del gobierno o es cosa del pueblo? Yo creo que es la madurez del pueblo la que está primando en este momento. ¿No hay nada rescatable el mensaje de la presidenta? Bueno, primero que los periodistas se equivocan al decir que es el último mensaje, ¿eh? No, sí, es verdad, es verdad. No es el último mensaje, ¿por qué va a ser? ¿Y quién va a dar el mensaje del próximo año? ¿Quién rinde cuentas el próximo año? ¿Un ministro? ¿Un vocero? ¿El edecán? ¿El guardaespaldas de la señora Dina? No. Este no es el último mensaje, es el último desfile militar de Dina. Pero no el mensaje, ella tiene que hablar después. Ahora, ¿qué pasa? ¿La están exonerando ese discurso después? No me parece correcto. Que no haya dado su último discurso Sagasti es otro problema. Es otro problema. Sí, todos nosotros... Pero todas las diarios que he visto es el último mensaje. Por muletillas periodísticas decimos, este es el último. No es el último. Legado, no es el último. La Constitución habla... La Constitución habla de mensajes anuales obligatorios. Y el primero es obligatorio que tenga... no es obligatorio, mejor dicho, porque no es imposible, que tenga aprobación del Consejo de Ministros. Pero los otros sí deben tener aprobación del Consejo de Ministros. El primero no, ¿por qué? Porque tú llegas el 28, juras y no tienes gabinete todavía. El gabinete lo nombras ese día o al día siguiente. Y juramente al día siguiente. Por tanto, no tienes por qué ese mensaje, el primero, ser aprobado por el Consejo de Ministros. Es una cosa elemental. Pero el último, la pregunta es, ¿quién da cuenta al país un día antes que se termine el régimen? ¿Quién da cuenta de los 12 meses anteriores?
¿Cómo? ¿Quedan en el limbo? No pueden quedar en el limbo. Si la Constitución es muy clara, son mensajes anuales. No dice si son 10 o 20 o 30, no, son anuales. ¿Qué significa? Que tienes que, al terminar tu año, dar un mensaje. Si es el último o el penúltimo, igual lo tienes que dar. Y eso el periodismo se ha equivocado. Sí, eso hacemos siempre. Nada rescatable, insisto. A ver, no, insisto. yo creo que lo rescatable aquí es que no había una persecución a la prensa. Hay persecución a algunos periodistas, pero no veo la mano del gobierno atrás. No. Quizás de alguna que otra persona, quizás de alguna que otra fiscal, pero no veo una persecución. Más bien, diría que el gobierno está perseguido por la fiscalía. Eso es rescatable y se están respetando las reglas de juego de la democracia. Espero que a partir de ahora respeten también las reglas de juego del proceso electoral y que no metan la mano en el proceso electoral. Hablando del acoso a la prensa por parte del fiscal o a la presidenta por parte del fiscal, la resolución de ayer coloca a Patricia Benavides en una posición totalmente distinta. Claro. Y yo creo ser acatada, por más que no te guste. Y yo creo, tiene que ser acatada, por supuesto. Y me da la impresión, acá hay una guerra sin cuartel dentro de la fiscalía que me parece espantosa. Sí, y ya han actuado mal muchas personas. Por supuesto que la fiscal de la Nación, quizás Patricia también puede haber actuado mal, pero eso no significa pues que esta guerra se convierta en una vigilia. Como hace 2000 años en Jerusalén, en Tierra Santa, no una vigilia, como si y decir que esto es un golpe de Estado contra ¿no? O sea, regresar a una fiscal suprema a sus cargos es un golpe de Estado. No puedes, eso no lo cree nadie. O sea, la Fiscalía de la Nación no personifica a la nación. Entonces yo creo que eso hay que rescatar, ¿no? Nada más. Pero, y lo que hay que rescatar también es que la madurez del Perú. O sea, hemos aprendido en el Perú en los últimos años, no ahora, sino en los últimos 5 o 8 años, que a pesar de los problemas políticos de los 6 presidentes que hemos tenido, el Perú está estable, con una moneda fuerte, con una economía, una macroeconomía estable, con crecimiento, no como quisiéramos, pero 3% es interesante, es importante. Claro, si estuviésemos con una dirección acertada y una buena administración y una buena gestión pública, que creceríamos 5 o 6%, es cierto. Pero, digamos, a pesar de todo, el Perú está frenado, es cierto, pero no está detenido. El vehículo no está detenido, está frenado, está con baja velocidad, está con freno puesto, pero no está detenido, y eso hay que rescatar también, ¿no? Bueno, esto es importante. Esto va a significar que al nuevo presidente se le exija, pues sí, el 5%. Así es. Que yo quisiera, más, sobre el mensaje que tú me has preguntado, yo quisiera añadir algo más, mi querido Chema, algo más que me parece importante. Por favor. Ha dado muchas cifras que parecería que no son las exactas. O sea, la presidenta lee sin corroborar, sin verificar, parecería, ¿no? En el tema de educación, en el tema de interior, hay un artículo hoy día de un ex ministro del gobierno, del interior, un ministro del interior, que cuestiona una serie de cifras en cuanto a compras. Y dice, por ejemplo, la presidenta dijo en su mensaje que había comprado patrulleros después de 20 años. Él dice que no, y da una prueba de que no, y da fechas inclusive. Y da una serie de cifras que si tú las traduces a las compras son absurdamente altas o absurdamente ridículas, ¿no? Entonces, las cifras parecería que no están bien. Eso significa que la presidenta no tiene buenos asesores y que la gente que le da la información de los sectores, ella no tiene quien los pueda verificar, y como no conoce, ella tampoco los verifica. Pero lo que sí encuentro también mucho peor y más grave, por supuesto, es que ella da unas cifras sobre el déficit fiscal de 2.8 del PBI. Pero el ministro de Economía ha salido a rectificarla. El ministro de Economía, nombrado por ella, que depende de ella, que es subalterno de ella y ella es su jefa, sale a rectificar a la presidenta y dice, no, la presidenta lo que ha hecho ha leído un borrador.
Porque el déficit fiscal va a ser 2.2, no 2.8. O sea, eso puede tener la razón el ministro de Economía, pero no puede decirlo. No se puede hacer eso. No puede rectificar a la presidenta de la República, no en una declaración periodística, sino un mensaje a la nación, que es un mensaje que queda allí. Un mensaje, ella debió esperar y dentro de 2 o 3 meses decir, ya hemos logrado este éxito y hemos bajado. Pero no puede rectificar a la presidenta de la República y la presidenta de la República se va de viaje, no dice nada. Yo creo que el presidente de la República no puede permitir que un ministro le enmiende la plana en datos que han venido de su propio sector, porque ella no maneja ese sector. Ella de economía sabe tanto como yo de energía atómica. ¿Cómo se arma un mensaje presidencial? A ver. Cada sector da sus datos. Exactamente. Lo que yo sé, yo he sido secretario del Consejo de Ministros durante 5 años, y lo que yo he experimentado es lo siguiente, y lo he revisado antes y lo he observado después. El presidente de la República convoca al Consejo de Ministros, que es quien aprueba el mensaje previo. Y le dice, señores, ministro de Educación, quiero su informe de lo que se ha hecho este año. Ministro de Vivienda, Salud, todos los ministerios, traigan usted un resumen o una memoria de lo que han hecho los sectores en los últimos 12 meses. Ella lo recoge todo eso, porque claro, ella no puede manejar 19 ministerios, lo recoge y lo va ordenando conforme a su criterio, y va priorizando las obras que quiere destacar. No puede decir, pues, se ha construido 50 baños. No puedes. ¿Con cuánta anticipación hay que entregar esos memos? Yo creo que deberían entregarse con 15 días de anticipación o 30 por lo menos, ¿no? 30. Por lo menos. Y ella tiene que verificarlo. Ella no puede leer lo que le dice un ministro sin verificarlo. Y parece que esto ha sido lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Como han habido ministerios, 2 ministros en un año, uno le entrega una cosa y otro le entrega la otra. Y entonces, si el ministro que ha sucedido al anterior borra lo que ha hecho el bueno y lo pone como propio o lo denigra, eso no se puede ni aceptar. O sea, tiene que haber la oficina de la Secretaría de la Presidencia de la República está para eso, para ordenar las cifras, verificar las cifras, ver que no hay unas contradicciones o no hay mentiras o errores, y hacerle un texto final bueno a la presidenta para que lo pueda leer. Eso me parece. Ahora te cuento otra cosa más, Chema. Esto, la Constitución exige que sea un mensaje escrito. Eso lo hizo el APRA para fregar a Belaúnde. Porque hasta el año 79, hasta Belaúnde en su primer gobierno iba e improvisaba. Como tenía todo en la cabeza, porque trabajaba en cada sector, el de Belaúnde decía, yo veo a mi ministro de Vivienda y sé lo que se ha construido en vivienda. Vengo a ministro de Salud, sé lo que los hospitales hemos construido. Y empieza a describir cada sector de acuerdo a los ministros que están frente a él, y él les ve la cara, y conforme a eso él empieza a decir. Pero como eso le molestaba tanto al APRA, tanto le molestaba, que cuando llega la constituyente del 79, coloca una cláusula en la Constitución, ellos la colocan, mientras el mensaje tenía que ser por escrito y leído. Con lo cual, ¿a quién se referían? A Belaúnde, que era el único presidente que iba sin leer. Y colocaron y eso, entonces ahora está obligado el presidente a leer. ¿Eso qué significa? Que puede leer más páginas, que puede meter todo. O sea, un poco ha hecho más largos los mensajes presidenciales con detalles. Pero este ha sido cortado en la lectura. Eso ha sido cortado. Más de 12 páginas. Entonces, lo que el presidente Belaúnde hizo, Chema, es que en su último discurso, el año 85, 28 de julio, lo que dijo fue lo siguiente. Fíjense, señores, yo tengo que dar mi último discurso, viene García. La gente quiere escuchar al nuevo presidente, no al que se va. Entonces yo voy a cortar mi discurso y lo voy a entregar por escrito completo, pero voy a hacer un resumen del discurso. O sea, le entrego completo el discurso con todas las obras del gobierno. Además son de 5 años, no es de uno solamente, el último, sino de 5 años. Le entrego era un bodoque, casi un libro, ¿no? Y yo hago un resumen de las principales obras y logros del gobierno en 5 años y en el último año también. Punto. Habló 10 minutos o 15 minutos y se fue. Llegó García, se mandó su discurso, pues. Pero eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo.
no se hizo antes, si no se ha hecho después, es por diversos, bueno, no lo ha podido hacer Kuczynski porque se fue antes, no lo ha podido hacer Vizcarra porque se fue antes, no lo pudo hacer Merino porque estuvo 5 días, no lo pudo hacer Sagasti, ¿por qué? Porque el tema de Sagasti es interesante. Él presidió la República, en la presidencia de la República fue presidente porque era presidente del Congreso, igual que Paniagua. Pero ¿qué pasa? No hubo ley que aprobó, porque él dejó de ser parlamentario el julio 26 y él gobernaba hasta julio 28. Había 48 horas abiertas, un vacío, y no se aprobó la ley para que ¿quién cubre esos 48 horas? ¿Qué presidente va a estar en 48 horas? Porque él es presidente del Congreso y en tanto en cuanto lo es presidente de la República. Está ocupando, por excepción, los 2 cargos. Como no había eso, él, cuando fue, no tenía que dar ni un discurso porque ya no era presidente. Entonces se limitó a entregar la banda y entregar el discurso al portero del Congreso. Pero eso no se puede establecer pues como una política de siempre, ¿no? Así estamos. Vamos a pasar a la casa después de la breve pausa que tenemos. ¿Cómo va la precandidatura de Vitocho? Y otros temas que tienen que ver con el futuro inmediato, que es un futuro electoral. La Universidad María Auxiliadora UMA es la primera universidad con inteligencia artificial en todas sus carreras profesionales. PBO ahora está disponible en más plataformas. Sintoniza PBO las 24 horas del día a través de Movistar TV, canal 735 HD y 35 SD, Claro TV, canal 515 HD, 23 y 18 SD. Además, encuéntranos en cable a nivel nacional por Cable VIP TV Lima, Cable Láser Lima, Cable Net Lima, Cable Más Lima, Cable Perú Lima, FON, Fibra Óptica Nacional Lima, BMAX TV Lima, Latin Cable Lima, también disponibles en streaming a través de Vitel por su app TV 360, Claro Video, Movistar Video y DirecTV Go. No te pierdas la programación de PBO de todas estas plataformas. Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Cómo están las cosas en casa, Víctor Andrés? Bueno, en Acción Popular estamos organizándonos para el proceso electoral. Hay una serie de reuniones, conferencias, seminarios. Ahora la próxima semana en Huancavelica ha habido el último en Chiclayo, en Lambayeque. Es el aniversario de Huancavelica en estos días, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí. Claro. El aniversario es el próximo lunes, si no me equivoco. Ya. Pero se va a celebrar mañana con una... Ah, claro. El 9 va a haber en Huancavelica una reunión partidaria. Yo voy a estar ahí. Y bueno, estamos organizándonos. Pues ahí hemos estado muchos años sin directiva, un poco al garete, y ahora ya nos estamos organizando. Esperemos pues organizarnos bien, lo mejor manera que se pueda, para poder participar bien en un proceso electoral que esperemos que sea bien también. Los vecinos. ¿Qué te parece una plancha aprista encabezada por Jorge del Castillo? ¿Está saliendo eso en la prensa? Yo creo que el APRA tiene que volver. Son nuestros naturales adversarios. Adversarios del APRA somos hace 50 años. Nacimos peleándonos con el APRA. Pero reconozco que han tenido bancadas interesantes en el pasado, parlamentarios buenos. Mulder, por ejemplo, era uno de ellos con el cual yo he peleado mucho. Pero ponen en la plancha a Mulder como segundo. Bueno, ellos tienen, me parece bien, no sé si tengan éxito, pero me parece... Pero hay una posible alternativa con ese muchacho Enrique Valderrama. Es muy bueno Valderrama, es una persona joven muy buena. Los jóvenes preparados como Valderrama son necesarios en todos los partidos, no solamente en el APRA. Es muy importante tener jóvenes, pero además preparados, no jóvenes, digamos, que sean parte de una... de un rebaño en absoluto, ¿no? Tienen que ser jóvenes que participen, que tengan ideas, que se formen. Los jóvenes con formación tienen un futuro envidiable en política. O sea, la política tenemos que levantarla de nivel, de todo nivel, no solamente de formación política, ideológica, sino formación moral sobre todo, ¿no? Porque ellos son los que están en la vitrina, los que la gente los ve y los sigue, ¿no? La alternativa del PPC se ha marchado por una alianza.
Pero y creo que aparentemente encabezada por Quiabra. Yo ¿Cómo creo lo que, ves? yo creo que ha sido un error. Ese sí creo que me parece un error, ¿no? Porque ellos tienen equipos, tienen gente preparada, han sido, claro, nunca llegaron al gobierno, pero llegaron a las alcaldías, a la alcaldía de Lima y alcaldías en provincias, han tenido importante presencia en los congresos, en las constituyentes, dos últimas, del 78 y del 93, con Lourdes Flores, en una época con Ramírez del Villar, con el propio Bedoya el año 78, 79. O sea, yo creo que han participado en la redacción de la Constitución y han hecho buenos aportes. Es una pena que todo esto acabe en las manos de Quiabra, que no tiene ni el 0.3% de las encuestas. No sé por qué lo han hecho, no sé por qué lo han hecho. Sí, me llamó la atención, efectivamente. Por supuesto, ustedes no van a ir a Alianza. No, ya hemos De acordado ninguna hace mucho manera. tiempo ir solos y vamos solos para ganar o para perder, pero sin necesidad de colgarnos del saco de nadie, ¿no? Sí. El otro día, para mi sorpresa, Valentina, el doctor que vino, el penalista que vino, el candidato de Moderno, me olvidó, López, se apellida. Reinaldo López. Es un penalista al que habíamos invitado para hablar sobre temas penales, etcétera. Y es el precandidato de Perú Moderno. No conozco el partido. Ahí estaba Ñaños. Ah, ya. Ahí estaba Bueno, Ñaños. pero Añanos era una personalidad interesante que decidió no participar, pero el problema es que acá se crean partidos y no se liquidan. Acá se liquidan todo tipo de cosas en el Perú, excepto los partidos, que duran y se van unos y vienen otros. Y la mejor prueba es, por ejemplo, Podemos o la UPP de Pérez de Cuéllar, que acabó pues en gente que no tenía nada que ver con él, o Somos Perú, que lo fundó Andrade y acaba en gente que nada tiene que ver con Andrade. Presidente del Congreso. Claro, bueno, el presidente del Congreso. Entonces, realmente son etiquetas que se usan y que se lavan y que se transforman y que se tiñen con mucha facilidad y que las fundan por un motivo o como un objetivo y al cabo de una o dos o tres elecciones acaban siendo totalmente diferentes. Entonces, bueno, lamentablemente es así. Nuestra política sigue siendo muy informal. El 70% de la economía del Perú es informal. En política, el 90%. El 90%. Hablando de informalidad, hay un déficit tremendo ahí del Estado peruano, histórico. ¿En qué? No, tenemos un déficit del Estado peruano. Ah. El tema de la informalidad es una Por lacra. supuesto. Y no lo solucionamos. No lo podemos solucionar. Mire, hace poco he visto una cosa interesante que es una manera de evitar la informalidad, porque hemos caído en manos de la SUNAT y del gobierno que quiere cobrar impuestos de todos, para todos y en cualquier lugar. Hace poco he visto que se ha aprobado en la Comisión Permanente una medida que me parece interesante. Es decir, las personas que tienen propiedades que alquilan, que hay mucho en el Perú, pequeñitas, un cuarto, dos cuartos, una casa, qué sé yo, tenían que pagar impuestos inclusive sin haber cobrado la renta. Sin haber cobrado la renta pagaban el impuesto. Bueno, pues eso me pareció una expoliación. Se ha mantenido años de años. Ya recién el Congreso parecería que se ha dado cuenta de esta gran tontería que existía y va a eliminar. O sea, tú vas a pagar impuesto cuando te paguen a ti. Antes no, pues tú no vas a financiar a la SUNAT. Eso es lo que estamos haciendo. Ese tipo de distorsiones hay que corregir y hay muchas, esa es una de ellas, pero hay muchas más que tienen el mismo problema. ¿Todo por qué? Por imposición de la SUNAT en su momento para facilitar la cobranza. O sea, el ciudadano de a pie tiene que trabajar para que la SUNAT trabaje menos. Eso era imposible. Buen titular. Ese es imposible y eso hay que corregirlo. Eso hay que irlo corrigiendo. Y eso crea informalidad también. Evidente. Eso crea informalidad. Porque si te obliga a cualquier señora que vive de un cuartito o dos cuartitos que alquila en su casa, vive pensando en que tiene que pagar, aunque no le paguen a ella la renta, bueno, pues se vuelve informal. Sí. Hablando de esto, se ha formado una comisión para analizar la nueva ley minera. Es una comisión multisectorial, están representantes de las empresas mineras, de los pequeños mineros, más entidades del Estado diferentes.
¿Tienes esperanza en esa comisión? Ay, bueno, ojalá. Es que el tema minero es un tema muy grave, muy complejo, con muchos intereses y con una presión tremenda de los grandes mineros en el Perú, que tienen acumulados tierras por todas partes y no las explotan. O sea, yo creo que acá hay que volver al tema de que la mina para quien la trabaja, ¿no? La mina para quien la trabaja. Tú no puedes ser minero teniendo pues el 10% o el 5% de tu concesión trabajada y el resto la guardas porque te gusta el paisaje, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que cambiarlo. Y mientras el oro esté alto, caro, habrá minería de cualquier naturaleza. O sea, a $3.500 la tonelada, la onza, puedes hacer lo que quieras. Entonces hablan ahora, no, también hay minería de cobre. No. A ver, la tonelada de oro vale $110.000 aproximadamente. La tonelada de cobre vale 10.000. Estamos hablando de 10 veces más, 10 veces menos, 15 veces más. Entonces, no hay casi minería informal de cobre. La que hay es de oro porque es la gran utilidad, el gran margen, lo que vale tanto y lo que vale el sacrificio que hacen los trabajadores para ir a sacar lo que pueden. Pero hay que formalizarla. Y la manera de formalizarla, bueno, es un proceso muy largo, evidentemente, es primero a través de concesiones adecuadas y segundo, todo lo que sea minería no formalizada tiene que ir a venderse a un estanco del oro que hay que crear para que a través del estanco del oro, como había estanco de la sal, el estanco del salitre, el estanco del tabaco, hasta el estanco de la coca, que era ilegal, bueno, se hizo. ¿Para qué? Para que todo se neutralice y se gire a través de este estanco del oro, que va a manejar el oro que no está en las grandes empresas y que a través de ese oro lo compra, lo paga, bueno, y lo entrega como reserva del Banco Central de Reserva o lo exporta. Pero eso hay que hacerlo. El oro que sale del Perú a Bolivia sale a $1.500 o $2.000 la onza y está en 3.500. Entonces no me digas que el Estado no puede pagar eso también. Y evitar pues estos intermediarios donde se ubica muchas de las mafias que conocemos. Entonces yo creo que el tema es muy complejo, yo no soy técnico en el asunto, pero hay que hacer algo. Y ese algo tiene que ser con la presencia del Estado. Hay 450 oficinas del Banco de la Nación en todo el Perú, más que cualquier banco. Entonces, pero no hay en Patás, no hay en Madre de Dios, no hay en Carabelí, donde sacan el oro. O sea, tiene que el Estado tener una presencia ahí y comprar el oro para evitar que ese oro que lo sacan los campesinos de muy buena fe y por intereses personales, evidentemente, para poder sobrevivir, y viven de eso, sea comprado por el Estado y no por bandas que tú no sabes qué harán con eso y dónde acabará el oro. Por Bolivia y exportando. Hay que recordar que en el Perú hay solamente 4% de oro de nuestras reservas. Acá la señora presidenta en su discurso habló de las maravillas de la reserva, 87.000, 88.000. Sí, pues, pero lo que no dice la señora es que esas reservas han perdido 12% de valor desde que Trump subió al poder. 12%. Claro. ¿No? Y si vamos a los últimos 3, 4, 5 años han perdido 50% de valor. Si fuese oro, hubiesen ganado justamente lo contrario. Entonces, que el Estado empiece a evitar que su oro salga afuera, que lo compre, que ayude a la formalidad y que ayude a sus reservas. Que lo compre y que ayude a sus reservas. Porque en el Perú, insisto, siendo una tierra de oro, 4% de oro de nuestras reservas en el Banco Central de Reserva. En Europa, que no tienen oro, las reservas en oro son entre 50 y 70%. Bueno, entonces algo está mal. ¿Seguirá cayendo el dólar? No, hoy día ha vuelto a subir un poquito. Depende un poco de Trump. Depende de Trump. Si Trump lleva acuerdos positivos sobre el tema de las aranceles con con todo el mundo que comercializa con Estados Unidos, entonces el dólar puede mejorar. Si no, va a seguir bajando.
ya llegó a un acuerdo con la Unión Europea, 18%. que 15% creo que es. 15, ¿no? 15%, sí. 15% sí. Yo ya me he perdido, ¿sabes? Porque como este señor ha dicho tantas cosas sobre aranceles. Pero a mí lo de los aranceles me parece interesante, lo de No, Trump. es exagerado, Yo no no creo en Trump, creo que es una de los presidentes más rudimentarios o elementales o básicos o matonescos que ha tenido Estados Unidos. Con la inteligencia del pueblo norteamericano no sé cómo han elegido a Trump. Es increíble. Pero en fin, pero ya que está ahí, él tiene razón en lo siguiente. Estados Unidos, todo el mundo quiere vender a Estados Unidos y Estados Unidos no puede vender en todo el mundo. Eso es cierto. O sea, todos quieren vender a Estados Unidos y entran sin arancel o con un arancel muy bajo. Y cuando un producto norteamericano va a esos países, le cobran 30, 40, 50% de arancel. O sea, tiene razón, no hay reciprocidad. Y su déficit fiscal es muy grande, su déficit comercial. Entonces tienen razón en algo. Lo que no tiene razón es cómo quieren corregir sus propios defectos, ¿no? Eso es. Bueno, estaremos en contacto, Víctor Andrés. Muchas gracias, Chema. Suerte con la casa. Mucha suerte con la casa. La Casa de Acción Popular es No se una incendie, casa por magnífica favor. y hay que cuidarla como Hay que cuidarnos. y dejársela a nuestros descendientes con la misma prestigio y vistosidad que nos la dejó el presidente Belaunde, ¿no? Fernando Belaunde, FBT, como le decían la prensa en esa época, ¿no? Sí. Los titulares. Víctor Andrés García Belaunde, damas y caballeros, ha estado con nosotros. Atención a lo siguiente. Atención a lo siguiente. Hoy tenemos biografías, sí, hoy tenemos, por supuesto, biografías, como siempre tenemos que tener. ¿De quién estamos hablando? De una gran poeta, una gran creadora, de la famosísima muñeca rota que usted conoce, etc. Serafina Quintera, señoras y señores.